Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video sobre este curso de literatura inglesa y norteamericana de Borges. Hoy es el turno de la bolilla 3, que trata sobre el influjo de la conquista normanda sobre el idioma y el resurgimiento de las letras en el siglo XIV, y los autores de Chaucer y Langland. Y muy bien, esta bolilla empieza Borges hablando sobre la invasión normanda a Inglaterra en el año 1066 y explica que los normandos eran de origen escandinavo, pero que hacía un siglo y medio que ya estaban en Francia, de modo que podemos hablar casi de una invasión francesa a Inglaterra. Y muy bien, una fuente de estas invasiones es el historiador islandés medieval Snorri Sturluson. Y bueno, de él extrae la siguiente historia. Habla de un rey sajón llamado Harold, que tenía un hermano que se llamaba Tostig. Después Borges habla de una capilla muy pequeña y muy lejana que él tuvo el honor de conocer en Gran Bretaña, que habría sido erigida por estos hermanos. Y bueno, cuenta ahí la anécdota que fue un día de invierno, que estaba todo nevado y estaba muy alejada esta iglesia. Aún así él pidió ir. Y después María Esther Vázquez cuenta que entró a rezar, y cuando salió, en realidad Borges le dijo que había dado el Padre Nuestro en sajón antiguo para darle una sorpresa a Dios. Así dijo Borges. Y muy bien, siguiendo con la historia de estos hermanos, Tostig, el hermano menor, pensaba que tenía derecho a compartir el reino con su hermano Harold, y Harold le denegó ese derecho. Entonces Tostig, un poco resentido, busca alianza con el rey de Noruega, que se llamaba Harald, parecido al nombre de su hermano. Harald Hardrada se llamaba. Entonces Tostig, este hermano de Harold, rey de Inglaterra, va con los noruegos entonces a Inglaterra a pedir su derecho de la mitad de las tierras. Entonces ahí Borges describe los pormenores del diálogo entre ambos, digamos, hermanos, y destaca la altivez de este diálogo y bueno, la altura, el respeto de los pormenores del diálogo cuando se presentan las tropas de Tostig aliadas con el rey de Noruega y las de Inglaterra y el rey Harold, su hermano. Entonces, bueno, la batalla la ganan finalmente los sajones y Tostig muere en batalla. Y mientras los sajones están celebrando la victoria, llega un jinete diciendo que el sur de Inglaterra había sido invadida por los normandos. Entonces, bueno, acá empezaría sí la invasión normanda en la que quiere hacer hincapié Borges. Entonces Harold ahí tiene que llevar a sus tropas, exhaustas por la batalla que acaban de vencer, al sur a seguir defendiendo la isla. Entonces esto supone una victoria muy cómoda por los normandos, dado que bueno, venían descansados y los sajones, los ingleses, acababan de tener una batalla. Entonces aquí muere entonces el rey Harold, ganan los normandos, muere el rey Harold, o sea, después de haber matado a su hermano Tostig. Los normandos entonces se reparten el país y Borges acá destaca también el poderío de la figura de Guillermo el Conquistador, una figura clave en todos estos sucesos. Y también dice que los normandos tenían una característica de la que carecían los ingleses, que era el orden, ordenar, gobernar, organizar, algo totalmente ajeno para los sajones. Y entonces, bueno, además cuenta una anécdota que Guillermo el Conquistador le gustaban los cuervos, criaba cuervos. La lengua sajón entonces quedó dividida en 4 dialectos. Esto todo ocurre alrededor del 1066. El anglosajón sigue cultivándose. Borges dice que de las lenguas germánicas, la más latina de todas es la inglesa, justamente por su gran influencia del francés. Recordemos que los normandos
venían de Francia. Si bien tenían un origen escandinavo, hacía un siglo y medio que ya estaban asentados en Francia. Borges también destaca que las palabras del vulgo, las cotidianas, las palabras coloquiales, sí provenían puramente del sajón, en tanto que las palabras de la cultura sí fueron adquiridas del francés. Borges también dice que una característica propia o muy fuerte de la literatura anglosajona es la presencia de la aliteración. Es algo muy típico de esta literatura. Más adelante Borges habla del protestantismo y dice que esta corriente surge primero que todo en Inglaterra, antes que en cualquier otro país, porque él dice que ya en el siglo XII un teólogo llamado Wycliffe ya prefigura esta doctrina y dice, por ejemplo, que la presencia de la Eucaristía es puramente simbólica, como dice el protestantismo. Dice también, por ejemplo, que la autoridad no es de la Iglesia, sino la Biblia, y entonces lo que hace es traducir la Biblia íntegramente al inglés. Ahora sí, Borges pasa a hablar del autor Chaucer, que, bueno, vivió entre el 1340 aproximadamente, y sí se sabe la fecha de muerte, que es el 1400. Entonces Borges dice acá que la tradición en la Edad Media, la tradición de las traducciones, consistían en mejorar el original. Un concepto totalmente diferente del que entendemos en la actualidad por traducir. En la Edad Media se intentaba mejorar el original, adaptarlo, y era como una forma de superarse. Y da un ejemplo de Chaucer que traduce la célebre expresión de Hipócrates, ars longa vita brevis, el arte largo, la vida breve, que referido a la medicina, pero Chaucer lo traduce the life so short, the craft so long to learn. La vida tan breve, el arte tan largo para aprender. Acá Borges destaca lo poético de la traducción, que le da el intensificador tan, el so, ¿no es cierto? Respecto de la vida de Chaucer, se dice que todas las literaturas lo dividen su vida en 3 periodos. El primero, llamado el periodo francés, que es el periodo alegórico. Luego vendría un periodo italiano, donde la poesía pasa a ser de individuos. Y finalmente un periodo inglés, donde podemos ubicar los famosos cuentos de Canterbury. Después Borges pasa a la obra Troilo y Criseida de Chaucer y dice que el origen podría estar en que, bueno, en la Edad Media circulaba la mistificación literaria acerca de la cual habrían habido 2 testigos de la guerra de Troya, de los hechos de Troya, que son Dares y Dictys. Y entonces uno habría escrito un diario con todos los pormenores de la guerra de Troya. Y bueno, estas obras por supuesto son apócrifas, pero eran muy aceptadas en la Edad Media. Lo cual no quiere decir que necesariamente las creían, pero sí las respetaban, digamos. Y entonces algunos poetas se basaron en estas historias para sus obras. Borges cita a 2 poetas, uno es Guido delle Colonne y el otro es el famoso Boccaccio, que en su Filostato narra justamente esta historia de Troilo y Criseida, de la cual toma Chaucer para hacer su traducción o reversión. Borges a continuación explica o narra brevemente un resumen de esta obra, que básicamente es la historia de un amor de una mujer débil, podemos decir, y enamoradiza, que necesita de la protección de un hombre. Pasa por la protección de Troilo y de Diomedes, estando estos en bandos opuestos o en bandos enfrentados en la guerra de Troya. Entonces Borges dice que Chaucer traduce, o más bien recrea, esta obra de Boccaccio y que cambia la semblante de uno de los personajes, que es Pándaro, que es el amigo de Troilo, que es quien lo ayuda a concretar su amor con Criseida. Chaucer también agrega detalles verosímiles para mejorar sobre todo la parte psicológica de la trama, en especial el personaje de Criseida, no lo hace tan simple. Borges dice respecto de Chaucer que odiaba la aliteración tan propia del sajón,
entonces él la evita lo más que puede. Este poema de Chaucer, Troilo y Criseida, tiene aproximadamente unos 8000 versos y se ha dicho que podría considerarse la primera novela psicológica de la literatura europea. Ya hemos dicho que Chaucer amplía la psicología de los personajes respecto de las versiones un poco más arcaicas que estaban en Boccaccio, por ejemplo. A Chaucer entonces le interesaban menos los hechos, que extrae, como decimos, de Boccaccio, que la caracterización psicológica. Después Borges pasa a los cuentos de Canterbury, que es otra famosa obra de Chaucer que no terminó, justamente quedó inconclusa, y dice que Chaucer tenía material totalmente heterogéneo, como puede ser por ejemplo en Las Mil y Una Noches o el propio Decamerón de Boccaccio, y que encuentra él como marco o como tema del marco la peregrinación, algo que era muy típico en su época. Entonces escribe 23 cuentos con personajes que corresponden a la jerarquía de la sociedad medieval. Hay caballeros, hay escuderos, monjes, hay una abadesa, hay ladrones, hay un cocinero, y cuentan o bien historias licenciosas o bien historias piadosas, todo de acuerdo al tipo de personaje que la cuenta. También está el prólogo, que según Borges es lo más importante de esta obra, donde se describe cada uno de los personajes, y se trata de personajes típicos, casi alegóricos. Chesterton decía que Chaucer inventó un tipo de narración en donde el marco era más importante que la historia enmarcada. Y cada cuento entonces sería como la adjetivación de cada uno de los personajes que narran. Entonces a continuación Borges procede a contar uno de los cuentos que aparecen en esta colección, que bueno, el cuento es el del perdonador o vendedor de indulgencias, que es un cuento que ocurre en Flandes. Bueno, a continuación hace un breve resumen de este cuento y dice que no se ha encontrado el original, pero es casi seguro que no sea Chaucer el inventor, digamos, del cuento, porque casi nada inventó él, sino que se basaba siempre en historias que circulaban en la Inglaterra de la época, ya que, como siempre insiste Borges, en la Edad Media no se usaba esto de inventar nuevas historias. También cuenta otro cuento, muy brevemente, dice un poco también el resumen del mismo, que es el cuento del niño muerto por los judíos. Y por último pasa a un famoso poema de la época titulado Piers Plowman o Pedro el Labrador, cuyo autor sería un tal William Langland. Algunos críticos dicen que son varios autores, también algunos críticos dicen lo mismo, por ejemplo, de los poemas homéricos, pero se cree, digamos, la hipótesis más fuerte es que haya sido verdaderamente este autor y el único en componer este poema. El asunto por el cual dudan algunos críticos es porque el poema está escrito en capítulos independientes, sin sucesión. Y Borges dice que el poeta ha exagerado muchísimo la tradición de la aliteración de la literatura sajona. Y da un ejemplo de un verso que es A field full of folk, un campo lleno de gente. Bueno, ahí la aliteración del fonema f, la F, ¿no es cierto?, es exageradísima, se escucha hasta molesta. A field full of folk. Y bueno, este verso aliterativo, dice Borges, que siempre repite que se conservó mucho en Inglaterra, pero que Chaucer, por ejemplo, rechazaba este tipo de verso, prefiriendo más la rima, que él había cultivado también de autores tanto franceses como italianos. Y bueno, este se trata de un poema alegórico también, donde existen muchas visiones, y bueno, personajes, personificaciones también. Por ejemplo está el do well, do better, do best, el obra bien, obra mejor y dobla lo mejor posible. Y finalmente habla de otro poema, que es el Sir Gawain y el Caballero Verde, que también está escrito en versos aliterados, de modo que esa tradición se ve que persistía incluso llegado hasta el siglo XIV.
Y bien amigos, eso fue todo por esta bolilla 3 de este curso de Borges. El próximo será la bolilla 4, en donde se verán autores como Tomás Moro y Shakespeare. Hasta la próxima.